A verte, ¿cómo andás? ¿Bien? Gracias por venir. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Está conectado, Carlos, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Quería comentarles algo de lo que viene en el mes de agosto, aunque todo el próximo jueves el embajador Sanchís Muñoz va a hablar sobre la América española, refutación de la leyenda negra. Efectivamente, hay quienes hablan en contra de la colonización española, y esto tiene por objeto refutar, como dice Sanchís Muñoz, y lo va a hacer con imágenes y comentarios. El jueves 10 vamos a tener la actuación de un cuarteto que se llama Increyendo. A lo mejor ustedes lo conocen o lo han visto. 4 guitarras. Es muy, muy buen conjunto. El jueves 17, que es el día de San Martín, sobre el héroe máximo va a hablar el licenciado Eduardo Fonticelli, evocando la figura del prócer. El jueves 24, acá colocamos musical folclórico. Es casi seguro que van a ser los Chillado Biaus, que ustedes lo conocen, han estado otros años. Quizás no el conjunto clásico, sino otra generación de los Chillado Biaus, pero siempre los Chillado Biaus. Y el último jueves de agosto, el doctor Banossi nos va a hablar sobre incertidumbre, los hechos e inseguridad en el derecho. Bueno, yo no creo que Felipe de Aval se necesite presentación porque muchos años hemos tenido la suerte de contar con su palabra. Hoy nos va a hablar de desafíos de la Argentina en un mundo turbulento. Yo he pasado muy buenas horas en el Instituto Superior de Servicio Exterior, cuando él era profesor, y recuerdo con enorme placer las clases a las que hemos asistido como alumno y como autoridad allí. Así que, Felipe, muchísimas gracias por venir y te dejo la palabra. José María, por esta invitación y gracias al Jockey Club. Creo que... Tengo una claque, buenísimo. No creo que esté a la altura de Increyendo del programa folclórico dentro de 2 semanas, pero voy a tratar de ser lo más entretenido posible en un tema que es bastante arduo y un poco complicado. Voy a tratar de no aburrirlos. Yo tengo la visión y el punto de vista de que la mejor política argentina exterior es condensado en un moto: amigo de todos, aliado de ninguno. ¿Por qué digo eso? ¿Y qué quiere decir aliado de ninguno? Algunos dicen, ¿cómo aliado de ninguno? En la teoría de las relaciones internacionales, desde Tucídides hasta nuestros días, hasta Morgenthau, hasta Kissinger, el concepto de alianza tiene que ver con las obligaciones militares, no con otra cosa. Con los demás somos socios, somos hermanos, somos amigos, somos colaboradores, nos integramos, pero aliados argentinos ha tenido muy pocos en su historia. Hemos sido aliados, justo José de Urquiza fue aliado de Brasil y de Uruguay para combatirlo a Rosas en Casero. Durante la década de 1890 tuvimos una alianza secreta con Perú que duró muy poco tiempo por el temor que teníamos a la invasión de Chile antes de los acuerdos de Mayo, comienzos de siglo. Y después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos algunas obligaciones militares comprometidas en los acuerdos interamericanos que se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos. Pero en realidad en los 200 años de historia Argentina prácticamente no ha tenido aliados, hemos tenido amigos. ¿Y eso por qué?
¿Qué nos ha llevado en nuestra política exterior, sobre todo aquella entre 1860 y 1940, a pensar que era mejor tener amigos, pocos problemas y pocos aliados? Bueno, tenemos una posición geográfica tan inexpugnable que no tenemos enemigos creíbles. ¿Quién haría una operación anfibia y haría una invasión de Argentina anfibia desde el Atlántico? ¿Ustedes se imaginan algún país que pueda hacer eso? ¿Ustedes se imaginan que los chilenos podrían pasar 150 tanques? Quizás, pero sostenerlos operativamente después dentro del territorio argentino. Imposible. ¿Ustedes creen que los bolivianos o los brasileños podrían cruzar esas altísimas montañas y esas forestas tropicales y esos pantanos extraordinarios que están en el Chaco, etcétera? Entonces Argentina tiene una posición que muy pocos países en el mundo tienen. Quizás el único país que tenga una posición de seguridad tan segura son los Estados Unidos. A los Estados Unidos se los puede atacar con misiles, pero tienen 5.000 bombas atómicas de las 10.000 que hay. Pero no hay otra forma de atacarlos. Cruzar el Pacífico, cruzar el Atlántico, o pensar que van a tener una guerra con México o con Canadá, es pueril, es infantil. Y Argentina tiene una posición estratégica realmente remarcable, realmente muy superior a prácticamente todos los países del mundo. Y eso la pone en una posición muy particular de poder realmente ser amigo de todos, no meterse en problemas y aliado de ninguno. Ahora, paseando al segundo punto, este es un punto filosófico que tengo con respecto a lo que debiera ser nuestra política, y fue la política de Roca, fue la política de Sarmiento, fue la política de Hipólito Yrigoyen, fue la política de Justo. En otras palabras, durante 90 años de nuestra vida independiente, esa fue la política del país a partir de diferentes gobiernos, diferentes políticas, diferentes partidos, porque correspondía a la geografía y a nuestras circunstancias. Somos un país del fin del mundo. No hay nadie que esté. Imagínense ustedes un ruso que está a la espera de que entren los alemanes o los mongoles que gobernaron Moscú por 300 años, o los asiáticos, o los alemanes que están a la espera de que los franceses o los rusos los invadan, ¿no es cierto? O los franceses a la espera de que los ingleses les invadan las costas y les saquen Dunkerque y les ocupen los puertos, o que los alemanes les ocupen, crucen el Rin y les ocupen Argentina. Nada de eso tiene. Es un privilegio extraordinario que tenemos y que tenemos que saber aprovechar como fundamento de nuestra política internacional. Ahora, ¿cuáles son las grandes confusiones que en este momento caracterizan la economía y la política mundial? Yo diría que hay tres importantes, hay muchas más, digamos, ya podemos hacer una lista interminable de problemas, pero ¿cuáles son las tres más importantes? La primera es el conflicto entre rusos y ucranianos. Es un conflicto importante para Europa, importante para el equilibrio de la política mundial, pero muy poco relevante para nosotros. ¿Por qué? Comerciamos con Rusia $1.000 millones, 1.200 millones de dólares, importamos algunos aceites, digamos, que se utilizan en la industria petroquímica, importamos fundamentalmente fertilizantes de Rusia, que los podemos comprar en otros lados, y algunas maquinarias. Y les exportamos alimentos, y los alimentos que les exportamos no están sujetos a sanciones. Hay muchísimas sanciones, como ustedes saben, en este momento entre Rusia y los países de Europa y los Estados Unidos, pero los productos que nosotros exportamos son alimentos, son productos sanitarios o productos alimenticios que no están expuestos en su mayoría a sanciones, con lo cual realmente la relación entre Rusia y Argentina o entre Ucrania y Argentina es una relación en la cual hay mucha distancia y pocos riesgos. Por supuesto que la guerra entre Rusia y Ucrania tiene consecuencias importantes en el juego del ajedrez mundial. Yo diría que hay dos muy importantes. La primera es que consolida la posición de los Estados Unidos en Europa. ¿Quién salió a la defensa de Ucrania y se opuso a la invasión rusa? La OTAN. ¿Y quién es la OTAN? Los Estados Unidos, que coordinan un grupo de países europeos que tienen acuerdos de alianza, porque son alianza militar ahí, no son socios o amigos o colegas, son aliados militares. Los Estados Unidos tienen una relación de alianza con el resto de los países europeos y responden a la invasión rusa con un proyecto de defensa en el cual, si bien no participan en la guerra, me recuerda un poco lo que pasó en la Guerra Civil Española. No sé si ustedes recuerdan la Guerra Civil Española. La guerra en España, se mataban entre españoles, pero los rusos de un lado y los italianos y los alemanes del otro proveían armamento, testeaban los nuevos armamentos y declaraban y hacían todo lo posible para que esa guerra continuara el tiempo necesario para poder testear todo lo que querían hacer y poder llevar a cabo un triunfo militar de su bando dentro de España. Ucrania tiene un poco de esas características de un país que está siendo, en cierta forma, carne de cañón
de una invasión rusa ilegal, obviamente ilegal, que va contra los fundamentos más importantes de la Carta de las Naciones Unidas, pero que tiene antecedentes históricos que durante 20 años los europeos y los norteamericanos no fueron capaces diplomáticamente de crear una praxis diplomática como para que Rusia se sintiera protegida en sus fronteras. Y Rusia es un país muy paranoico, por las razones que les di antes. Piensen ustedes que durante 300 años gobernó Moscú un zar que era mongol, ¿okay? Hubo zares lituanos, polacos, alemanes, bueno, alemanes Catalina de Rusia, pero digo alemanes de invasión, no de selección, ¿no es cierto? Entonces, Rusia es un país muy nacionalista y muy paranoico, piensa que sus fronteras tiene que expandirlas y mantenerlas alejadas de sus fronteras actuales, sean cuales sean, porque considera que ese riesgo existe y que tiene que defenderse a través de la expansión y la agresión. Y eso produce una mentalidad que realmente requiere ser manejada, ser gestionada, y no fue gestionada en los últimos 20 años. Y Putin, en cierta forma, es un representante de esa reacción imperialista rusa, de ese deseo de restablecer el imperio ruso y crear fronteras seguras para una Rusia insegura. Y en ese sentido, lo que está pasando en Europa es muy desgraciado, pero tiene muy pocas consecuencias para nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias? Que no haya barcos en el mar, que no se pueden exportar granos en el mar Negro. 35 millones de toneladas. ¿Qué es lo que sucede al día siguiente? Sube el precio del trigo, sube el precio del maíz, sube el precio de la soja, sube el precio del girasol, etc. ¿Pero por cuántos días? Por 90 días, por 180 días. Esos productos van a salir por barcaza, por el Danubio, o por el Oder, o por el Eber, o por el Rin, y van a ir a los puertos del Báltico, a los puertos del Mar del Norte, y a un costo adicional van a llegar a los mercados. Le va a pasar a los ucranianos lo mismo que le pasó a los rusos con el petróleo. Los sancionaron, no pueden sacar su petróleo, ¿y qué hicieron? Lo embarcaron al petróleo. El petróleo que iba por oleoductos, 6 millones de barriles, ha pasado a pasar por barcos. En este momento más de 500 barcos transportan el petróleo ruso a Asia, a Japón, a China, a la India, etcétera, reemplazando lo que antes era un producto que se exportaba a través de oleoductos que están sancionados. Entonces, las sanciones son muy útiles, son muy interesantes, tienen un efecto inmediato, pero en el mediano y largo plazo las sanciones no funcionan, porque el comercio y el interés económico de los países y de las personas hacen que se creen mecanismos de compensación que a diferentes costos, el oleoducto que exportaba, por ejemplo, productos directamente a través de Ucrania a Francia o Alemania y que exportaba el barril de petróleo a $80, bueno, lo está exportando ahora a 55 a través del Mar Negro. Porque ese producto tiene que cruzar el Mar Negro en un barco de 500.000 barriles, que es chico. Llegar al estrecho de Suez, ser transportado a un barco de 2 millones de barriles para después llegar a China o a la India. Bueno, todo eso tiene un costo. Los rusos, en vez de cobrar $80 como cobraban antes, están cobrando 55. Pero están exportando el mismo petróleo del cual están sancionados, llega a los mercados finales, no a los mismos que antes, pero a los mercados finales a otro precio. Lo mismo pasa con las sanciones del gas licuado, del gas natural. El gas natural fue prohibido y Rusia está exportando el 20% del gas natural que exportaba hace 2 años, pero han aumentado las exportaciones de gas natural licuado del 200%. ¿Y a quién se lo exportan? A Francia, a España, a Italia. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias para nosotros de todo eso? Bueno, tomar nota de lo que está sucediendo, apenarnos, declararnos un partidarios de la Carta de las Naciones Unidas, ser consistentes con nuestra Constitución, con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos, con el respeto por los demás, etcétera. Pero no mucho más que esto. Así que la primera gran confusión mundial que aparece en los diarios y que ustedes leen todos los días, si bien es muy importante, cae perfectamente dentro de la definición de Felipe de la Balse, de amigo de todos, aliado de ninguno. Ahora vayamos a las segundas y a las terceras, que sí son más relevantes y ponen en duda, o por lo menos permiten una discusión entre ustedes y yo, o entre nosotros más profunda. La segunda gran disrupción del sistema geopolítico mundial es el conflicto hegemónico entre China y los Estados Unidos. Digamos, el hecho de que China tardó 40 años en fortalecerse, en transformarse en una potencia de primer rango, en ganar poder económico, tecnológico, político, financiero, y que en un cierto punto comenzaron a lo que los argentinos de campo llamamos levantar el copete, ¿no? Uno ve
el pájaro en el campo que levanta el copete, comenzaron a querer cambiar las reglas, imponer sus puntos de vista, imponer sus preferencias, y durante un periodo largo habían aprovechado la apertura del mercado norteamericano y las reglas del juego internacional con subsidios, con incentivos, con una serie de políticas industriales que no están permitidas. Hicieron lo que hizo Japón con esteroides. Lo que hizo Japón en la década del 60 y el 50 es lo que hizo China durante el año 1990, 2000, 2010, con esteroides, en mucha mayor escala. Pero el mismo proyecto, fundamentalmente. Transformaron su país y le dieron un poderío económico, militar, comercial muy importante. Ahora, cuando miramos el mapa mundial, nos tenemos que preguntar si la globalización se para, porque hubo una reacción muy importante a esto que es el nacionalismo norteamericano. Los problemas que tenemos no es solamente el surgimiento de China. El segundo problema, y quizás más grave que tenemos, es que los norteamericanos que crearon el sistema de la globalización ahora se vuelven su oponente y se vuelven nacionalistas y promueven políticas industriales propias que no tenían antes y comienzan a dar incentivos y ventajas y créditos fiscales en gran escala. Han hecho 3 programas que juntos suman 3 veces el PBI argentino, el Inflation Reduction Act, el CHIPS Act, el Infrastructure Act. Estamos hablando de montos gigantescos de subsidios a ciertas industrias importantes de la defensa o de la tecnología avanzada, en la cual los chinos compitieron y avanzaron con subsidios, y ahora los americanos les quieren poner un límite y quieren competir con ellos y mostrar de que ellos son más fuertes y más sólidos. Bueno, esta situación de conflicto crea evidentemente un fenómeno muy peculiar, porque los Estados Unidos crearon la globalización, son los padres de la globalización después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si por un momento cerramos los ojos y imaginamos qué es la globalización es la posibilidad de que 85% del transporte mundial de mercaderías va por agua, por barcos, el 85%, que es un porcentaje gigantesco de lo que cruza las fronteras, es marítimo. ¿Quién es la potencia naval más importante del mundo? Con 11 portaaviones contra 17 en total que hay en el mundo, que es capaz de mantener el tráfico marítimo en el Medio Oriente, en el sudeste asiático, en cualquier parte del mundo. Los Estados Unidos. El secreto de la globalización fue que había países que tenían costos laborales mucho más bajos y que por lo tanto se podían crear cadenas de aprovisionamiento, cadenas de suministro donde alguien proveía la tecnología y el diseño y la idea y otros daban la mano de obra, y unos tienen mano de obra de $30 por hora y el otro de unos 50. Y eso fue lo que le dio a Japón al comienzo, lo que le dio a Corea después y lo que le ha dado en los últimos años a China, la posibilidad de tener este gran boom que han tenido, donde han combinado su capacidad de proveer mano de obra y orden social, porque no es solamente orden de orden, es también orden social, es disciplinas sociales, control político, y ofrecer con eso un paquete que les ha permitido acumular capital y progresar. Ahora, si por alguna razón los Estados Unidos proveyeron un tercer bien a la globalización, además del tráfico marítimo y la estructura de abrir su mercado, que fue las finanzas internacionales y el rol del dólar. Sin el dólar no habría habido globalización. Ahora, los Estados Unidos decidieron con el presidente Trump y confirmaron con el presidente Biden. Y aquellos que quieran leer un trabajo muy importante que salió hace 2 meses, y los recomiendo, es la declaración del secretario del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad es donde estuvo Kissinger inicialmente, es el centro de pensamiento estratégico de los Estados Unidos. El secretario de Seguridad, que se llama Jake Sullivan, tomen nota del nombre, que los que quieren lo ponen en internet, lo van a encontrar, hizo una presentación en Brookings Institution, que es un think tank muy importante en Washington, donde 20 páginas explica por qué los Estados Unidos tienen que abandonar todo el proyecto de globalización anterior, desarrollar políticas industriales, proteger a su sector industrial, incentivar las tecnologías y fundamentalmente construir una economía mercantilista, retornar a lo que habían sido las economías antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos viviendo los albores de un retorno de un mundo que conocimos nosotros, que nació después del 45 y que está cambiando y que está volviendo a parecerse al mundo del siglo XIX, donde no había instituciones multilaterales, no existía el OMC, no existía el GATT, no existía el Fondo Monetario, no existía el Banco Mundial. Fíjense ustedes, Argentina, ¿cómo hizo su gran boom en el siglo XIX? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con 30 acuerdos bilaterales. El primero fue con Gran Bretaña en 1822. Se llamaban acuerdos de amistad, navegación y comercio. Y tenían un capítulo en el caso de Argentina de inmigraciones.
Tuvimos acuerdos con 20 países, Gran Bretaña en el 22, Estados Unidos en el 23. Después firmamos con Piamonte y con el Reino de las Dos Sicilias, porque todavía Italia no existía. Firmamos después con Prusia, después con Dinamarca. Me contaba hoy un embajador argentino, que algunos de ustedes conocen, que viene acá al club, Raúl Ricardi, que fue embajador en Dinamarca, que sí, que en 1842 el ministro de Relaciones Exteriores de Rosas firmó un tratado con Dinamarca, que él leyó cuando fue embajador en Dinamarca, que fijaba las reglas del comportamiento, del comercio, la navegación, el tráfico de inmigrantes, cómo se manejaba el comercio, y había dos cláusulas. Cómo funcionó el comercio en el siglo XIX con dos cláusulas: trato nacional y nación más favorecida. Esas dos cláusulas estaban incluidas en todos esos tratados. Y el mundo funcionó así, y Argentina aprovechó y se transformó en un gran país entre 1850, 1860 y el año 1940 a través de esos tratados, sin OMC, sin Fondo Monetario, sin instituciones multilaterales, simplemente globalizándose porque tenía algo que ofrecer que los demás países querían. Por eso tuvimos éxito. Tuvimos éxito no porque hacíamos tratados, sino porque lo que nosotros podíamos ofrecer en términos de alimentos, en términos de un territorio para hacer inversiones, en términos de un territorio para recibir inmigrantes, era interesante para los países que querían comprar nuestros productos. ¿No? Entonces estamos en una etapa, en una especie de momento bisagra, en el cual los chinos han creado un mundo que no es a la imagen y semejanza de los norteamericanos, pero que es muy poderoso. Los norteamericanos están reculando de la globalización, claramente. Acaban de firmar 3 o 4 acuerdos bilaterales, que si ustedes los leen son acuerdos tipo del siglo XIX, adaptados a las circunstancias actuales, pero son acuerdos que podrían llamarse acuerdos de navegación, comercio y amistad, como eran los que firmábamos nosotros en el siglo XIX. Incluyen temas a la moda ahora, como los temas laborales, el medio ambiente, las restricciones, fiscales y de corrupción. Incluyen otros temas que son más contemporáneos, pero son acuerdos bilaterales país a país. Y están sustituyendo los grandes acuerdos grupales, como los que conocimos en la década del 2000 o en la década del 90, que ya no están de moda y que el Congreso americano y mismo los europeos no quieren firmar. Entonces, estamos en las primeras etapas de los umbrales de una nueva forma de la Organización Económica Mundial, donde hay menos globalización que antes en algunos sectores y donde las formas de acordar y las formas de renegociar con los países cambia, se modifica, y Argentina tiene que volver a identificar cómo negociar, cómo montar una estrategia política exterior en un mundo en el cual los acuerdos y las formas de ponerse de acuerdo son diferentes a las anteriores. Ahora, si cerramos no el teléfono, pero los ojos, por un momento, traten ustedes de imaginar quién es el país que más se beneficiaría o que menos sufriría de un proceso de desglobalización. En otras palabras, un país que, si se dejaran de transportar los alimentos, el combustible, los productos electrónicos que se ensamblan, los productos que se ensamblan, que hacen el comercio internacional, son fundamentalmente el automóvil y la electrónica, y después los commodities. Todo el resto es menor. Ahora, imaginemos un país que se beneficiaría o perdería menos en ese mundo que los demás países. El país que mejor parado está para desglobalizarse son los Estados Unidos. El que saldría adelante son los Estados Unidos. Por eso que el push de los Estados Unidos al nacionalismo económico tiene fundamentos reales en su geopolítica y en su geoeconomía. Los americanos tienen alimentos, energía y minerales, como nosotros. Quizás nosotros no sepamos explotarlos, no lo hayamos desarrollado de la forma que tenemos que hacerlo, pero nosotros tenemos los mismos elementos de los Estados Unidos en más chico. Tenemos alimentos, tenemos energía y tenemos minerales. ¿Quiénes son los que están peor parados? Los chinos. Los chinos importan 70% de su energía, casi toda por barco, y 50% de sus alimentos. Imagínense ustedes un conflicto mundial y que los barcos que circulan en el mundo llevando petróleo o gas licuado natural o líquido, o alimentos tuvieran dificultades, como tienen ahora en el Mar Negro esta semana, porque los armadores no pueden pagar los seguros porque Rusia ha dicho que le va a disparar a los barcos que lleven trigo o maíz de Ucrania. Imaginen ustedes ese mundo. En ese mundo, todos los días, para satisfacer las necesidades de los chinos, que son más o menos 8 millones de barriles diarios de petróleo,
Hay 220 barcos en circulación entre el Medio Oriente, el Mar Negro y China y Shanghái. 220. Cada barco lleva promedio 1,5 millones de barriles, consumen 8 millones o 9 millones por día, son 6 barcos. El viaje dura entre 30 y 40 días, dependiendo de dónde salgan. Hagan el múltiplo y van a ver que estamos hablando de 200 barcos. 200 barcos nada más que para satisfacer las necesidades de barriles de petróleo de China, que vienen a través del estrecho de Hormuz, o que vienen a través del Mar Rojo y del Mar Negro, cruzando por el canal de Suez. Entonces, el grado de dependencia y de arrodillarse enfrente de las circunstancias de China es gigantesco. China está muy mal posicionada en un mundo que se desglobaliza. Ellos fueron la cenicienta de la globalización, fueron el país que más se benefició de la globalización, que más pudo aprovechar las cadenas de trabajo, la inversión extranjera, poder hacer ensamblaje, hacer electrónica, hacer automóviles, hacer juguetes, ensamblar su economía. Pero todo eso depende de que los barcos funcionen, de que la globalización funcione, de que el proceso que ha funcionado en los últimos 30 años y que ha crecido siga funcionando. Si por alguna razón ese proceso se desacelera o pierde efectividad, los chinos colapsan. Colapsan porque no pueden funcionar, no tienen energía y alimentos para funcionar. El caso de Europa es un poco diferente. Los europeos no tienen energía suficiente, tienen nada más que el 30% de la energía que usan, pero tienen una gran ventaja, producen un montón de alimentos a costos altos y a nuestra desgracia, digamos. Por eso que son proteccionistas, pero tienen la capacidad de producir muchos alimentos, pueden alimentarse. La Beauce en Francia, la gran región agrícola francesa, o las regiones del norte de Alemania, o las partes de Austria que tienen planicies en Rumania, son regiones de gran producción agrícola y pueden a costos altos, mucho mayores que los nuestros, quizás lo que nosotros producimos a 100, ellos lo producen a 150, pero pueden alimentarse. Pero no tienen energía, tienen 50% de la energía, el resto la tienen que importar. Y dependen nuevamente del proceso de globalización. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de lo que les estoy contando? Las consecuencias es de que los Estados Unidos tienen un campo para ser nacionalista en lo económico, mucho mayor de lo que la gente imagina. Hay ciertos sectores en los Estados Unidos que están en contra de esto. ¿Cuáles son? Bueno, la electrónica, porque están muy integrados y les encanta tener unos chinos que ponen la mano de obra y a $1 por 50 o $2 la hora o $3 la hora ahora hacen el trabajo que ellos tendrían que pagar en los Estados Unidos, $25 por hora. ¿Qué otros sectores son importantes? Las finanzas. Muy importante, está muy integrada, ¿no es cierto? ¿Qué otros sectores son importantes? Los automóviles. Un automóvil tiene 25.000 piezas, 25.000 insumos. Es una cadena, no se producen automóviles, se producen elementos de una cadena muy larga que comienza en el mineral de hierro que viene de Australia o de Brasil, que sigue en el acero que produce un productor de acero, que sigue en la electrónica, que sigue en el plástico, que siguen 10 productos y cada uno tiene un proveedor diferente para cada subproducto. Entonces, en esos sectores hay una gran oposición al nacionalismo norteamericano y uno lee en los diarios. Si uno escucha Apple, el teléfono que muchos de ustedes tendrán, el 90%, bueno, el 40% de las ganancias quedan en los Estados Unidos, pero el 90% de la producción del teléfono es hecha en China. Si los Estados Unidos y China se pelearan, la acción de Apple caería a 0 y es la acción de mayor capitalización en Wall Street. Porque no podrían producirlo. Entonces Apple decidió hace 15 días, estuvo en el Wall Street Journal, de que iba a comenzar a producir un 20-30% de su producto del iPhone en Vietnam y en otros países del sudeste asiático, donde también tiene mano de obra relativamente barata, pues son señoras que trabajan manualmente y ponen un chip con otro chip, etcétera, y juntan las cosas, etcétera. Entonces, hay sectores, el otro sector importante es Walmart y los grandes retailers. Usted va a Walmart en los Estados Unidos, en Texas, o en Nueva York, o en Chicago, y el 60-70% de los productos de Walmart son de origen chino. Entonces, para Walmart, el cierre de la economía, el desacople de la economía americana o europea de la China es una catástrofe, como lo es para Volkswagen o para General Motors. Entonces, hay sectores que están en contra, pero son actores muy eventuales, muy específicos, que van en contra de los intereses de seguridad. Y el interés de seguridad en los Estados Unidos, lo que se llama el Security State, que es el Pentágono, la CIA, el FBI, los servicios de inteligencia, son muy, muy poderosos. Trump decidió, y Biden decidió después,
confirmar ese punto de vista, el punto de vista de que hay que rehacer las cadenas de aprovisionamiento en los temas tecnológicos importantes, que no puede ser lo que pasó durante el virus, que tenían que depender de los barbijos chinos, porque cualquiera produce barbijos, pero no en 3 días. Para hacer una fábrica de barbijos hay que estar 90 días para producirlos, y es lo que les pasó. Todos los barbijos venían de China. Bueno, todo eso tuvo un efecto psicológico muy grande y produjo un cambio de opinión pública en los Estados Unidos muy grande, que hoy en día es más bien claramente considerar a China un rival y un antagonista, cosa que no era así hace 5 años o 10 años. Entonces, todo esto produce una situación que crea dificultades en el comercio mundial, crea cambios de formas de negociar. Por ejemplo, la Unión Europea está negociando ahora acuerdos de complementación y de integración económica con países africanos. Los acuerdos que está negociando no tienen nada que ver con los que conocemos. El último acuerdo grande, importante que ha negociado la Unión Europea es con el Mercosur. Todos los posteriores son de otra categoría. Incluyen temas laborales, temas fiscales, temas ambientales, pero no incluyen reducción de tarifas, ni acceso al mercado, ni temas no arancelarios. Se trata de proteger la inversión, se trata de hacer que si la inversión europea está en Kenia o en Togo o en Indonesia, el inversor esté protegido, sus intereses tengan sistemas de arbitraje, que se mantengan en las fábricas los conceptos de protección ambiental, que la sustentabilidad sea parte del cálculo empresario, cosas que están a la moda ahora y que todos escuchamos y todos conocemos, y que no era así antes. Y lo mismo está pasando con los Estados Unidos. Estamos entrando en un mundo en el cual la negociación comercial que nosotros conocimos en los últimos 20 años y de la cual participamos muy poco por culpa del Mercosur, que no nos permitió, y de Brasil, que no quiso abrirse al mundo, ese tiempo pasó. Estamos entrando en un nuevo mundo en el cual vamos a tener que cambiar la forma de operar, cambiar la forma de negociar, cambiar la forma de pensar las negociaciones. Bueno, este es el segundo tema, es el tema del conflicto económico, el tema del conflicto hegemónico. El tercer tema disruptivo, y por eso el título de mi charla, las disrupciones que tiene que enfrentar Argentina, es que toda esta desglobalización y este cambio en las formas significa fundamentalmente, por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos para que ustedes visualicen de lo que estoy hablando. Los Estados Unidos ahora está en una lucha frontal con China en 2 grandes sectores, los semiconductores y todo lo que tiene que ver con lo que se llamaría energía verde o electrointensividad. En otras palabras, los semiconductores que ustedes conocen, que están en todo, están en las computadoras, están en los teléfonos, van a estar en todo lo que sean los equipos electrónicos, digamos, son como el alma mater de la electrónica contemporánea, que es el sector más dinámico de la economía mundial. Los semiconductores son producidos fundamentalmente, los de buena calidad, en Taiwán y en Corea. Lo mejor viene de Taiwán y Corea. De Estados Unidos un poco de lo top. Lo que los Estados Unidos han hecho es una alianza con Europa y sobre todo con Holanda, porque los semiconductores requieren máquinas que los produzcan. Digamos, hay fábricas como Samsung o Taiwan Semiconductor que producen los semiconductores, pero esas fábricas compran una maquinaria que es fundamentalmente holandesa o norteamericana, que es la que produce el semiconductor. ¿Y qué han hecho los norteamericanos? Un bloqueo a la venta de esa maquinaria. Eso ya está hecho. ¿Cuál es el proyecto? Atrasar a los chinos de 5 años, que no puedan tener nada más que semiconductores de menor categoría, de menos sofisticación, de menor tecnología, y que tengan que estar produciendo productos en automóviles, en electromecánica, en aviones, en todo lo que sea, de menor calidad porque no tienen el aparato necesario para producir la mejor calidad. Este es un ejemplo. Un segundo ejemplo es toda la economía verde. En la economía verde hay un intento gigantesco en Europa y en los Estados Unidos de competir con los asiáticos y sobre todo con China, que a través de subsidios y de incentivos y de políticas industriales tomó el mercado. Las mejores compañías que hacen paneles solares, por ejemplo, son chinas. No las mejores, las más baratas. Y al final de cuentas, si uno va a poner un panel solar en una casa o en una industria, voy a poner la más barata, porque son más o menos parecidas, no sé si me explico, hay diferencias pero marginales. Lo mismo pasa con el viento, con lo eólico. Lo mismo pasa con los automóviles eléctricos. Lo mismo pasa con los minerales. China no produce mucho litio, pero controla el 25 o 30% del litio mundial con inversiones que ha hecho en otros lados. Y tiene un segundo elemento que es más importante, controla el 75-80% de la refinación del litio. En otras palabras,
Los chinos no controlan la producción de los minerales, ni los minerales raros, ni el cobalto, ni el níquel, los productos esenciales para la nueva llamada economía verde. Pero lo que controlan es el procesamiento, el refinamiento de esos productos minerales. Lo hacen masivamente en su país. ¿Y por qué lo hacen masivamente en su país? Porque tienen muy pocos gastos y no tienen controles ambientales. Y todos estos productos mineros requieren para ser procesados muchísimo gasto de energía y muchísima polución y contaminación. Entonces se han instalado y controlan, y ahora los países europeos y los Estados Unidos, en conflicto geopolítico potencial con China, se encuentran de que no tienen acceso al cobalto, o que no tienen acceso al níquel, o que pueden no tener acceso al litio. Y por eso la desesperación y esas lecturas que ustedes harán en los diarios y en las revistas, o cuando viajan, de que todo el mundo habla de la necesidad de tener cadenas de aprovisionamiento de litio, de cobalto, de níquel, ¿no es cierto? Por esta situación tan peculiar que se ha creado, donde China dio lo que los americanos quieren hacer con los semiconductores, los chinos hicieron con la electrointensividad antes. Y ahora los americanos y los europeos están tratando de hacer un catch-up. Estos son los dos grandes campos de batalla entre estos dos grandes poderes internacionales que están compitiendo por la tecnología y por el control de la primacía mundial. Entonces, todo esto tiene consecuencias para nuestra política y para nuestra política exterior, porque no hay política exterior buena que no esté basada en entender qué es lo que está sucediendo. Digamos, el ejemplo más dramático de Argentina, lo conocemos quizás muchos de ustedes, o si no, se los recuerdo, 1943, junio de 1943, un golpe militar que impidió que Argentina se rompiera las relaciones con los países del eje. Lo extraordinario que fue un golpe militar hecho por militares, cuando Alemania había perdido la batalla de Stalingrado en noviembre del 42, Rommel había sido derrotado en África en enero del 43, Sicilia y el sur de Italia había sido invadida en febrero y marzo del 43, así que cualquier militar competente en su profesión hubiera dicho, señores, la guerra se está dando vuelta. Y sin embargo, en vez de entender lo que estaba pasando, de entender el presente, proyectamos el futuro. Y el futuro no lo conoce nadie, el futuro es una serie de posibilidades. Lo que sí podemos entender es el presente y los demás, pero no el futuro. Quisiéramos entender el futuro, pero nadie lo puede hacer en ningún campo, ni en las inversiones, ni en las proyecciones de nuestra salud, ni en la tecnología, ni en la economía, ni en ninguna cosa. El futuro es indescifrable en términos mecánicos. Hay siempre varios potenciales de futuro. El segundo caso, que para mí es aún más penoso, fue el 47, la Conferencia de La Habana, para dar casos donde Argentina no se puso al tanto de lo que estaba pasando y perdió el tren. En la Conferencia de La Habana, en el 47 en La Habana, llegaron 22 países. 20 llegaron en aviones y 2 llegaron en barcos de guerra. Los 2 que llegaron en barco de guerra fueron los Estados Unidos y Argentina. El acorazado crucero Rivadavia, que algunos de ustedes que conocen la historia mejor que yo recordarán, el representante argentino, el embajador argentino, llegó en un crucero de guerra. De los 22 países, 21 firmaron el GATT y uno se resistió a firmarlo, que fue Argentina, que rechazó el GATT porque consideraba que realmente eran normas de liberalización del comercio mundial que no podían tener éxito. A los 6 meses, en marzo del 1948, hubo la primera ronda negociadora del GATT. ¿Y qué se decidió en la primera ronda negociadora del GATT? ¿Qué se decidió? Se decidió que la agricultura y los alimentos no iban a ser incluidos en el proceso de liberalización. Y acá estamos, 80 años después, 70 años después, todavía peleando una mala decisión que tomamos en el 47, porque no fuimos capaces de entender dónde iba el mundo. Yo le pregunté al Tuco Paz, que algunos de ustedes habrán conocido, que era un hombre muy bien, había sido canciller más joven, no sé si es más joven que Cafiero o no, pero creo que tenía 32 años cuando fue canciller. Vos quizás, José María, sepas que tu padre en esa época tenía un roster muy destacado, era muy joven el Tuco. Y yo le dije, Tuco, ¿cómo fue que cometieron un error tan grave? ¿Cómo se les ocurrió? Porque lo que había que hacer era afirmar todo y después ver lo que pasaba, ¿no? Como siempre, digamos, no hay que predecir el futuro porque no lo conocemos, hay que ver el presente, actuar sobre el presente y después adaptarse. Y me dijo, no, el general y sus asociados más cercanos pensaban que la Tercera Guerra Mundial se desencadenaba. Proyectaron el futuro. Si hubieran vivido solamente del presente, Argentina representaba el 25% del maíz mundial exportado, el 25-30% del trigo, el 25-30% de la carne,
En lino creo que éramos el 40%. Éramos una potencia alimentaria importantísima en el 47. Podíamos haber negociado la inclusión de cupos si nos hubiéramos quedado en el GATT. Seguramente los europeos hubieran insistido que tenían que tener su propia alimentación, pero hubiéramos podido insistir en un montón de cosas que no pudimos insistir porque nos salimos del juego. Entonces, lo que no hay que hacer en política exterior es repetir esos errores, es aprender de nuestra historia y no repetir esos errores. Y la primera forma de no repetir los errores es entender lo que está sucediendo, no proyectar el futuro, entender lo que está sucediendo y entender lo que quieren los demás actores. Perdón, ¿un comentario? No. Bueno, habiendo dicho estas tres cosas, ¿qué hacer? Ustedes dirán, bueno, está muy bien Felipe Lavalse, usted nos ha dicho un montón de cosas, nos ha dado un montón de información de una forma un poco somera, pero nos ha dicho un montón de cosas, pero ¿qué hacer? Y bueno, el próximo gobierno tiene que primero recrear la confianza internacional. Tenemos que comenzar por lo básico. Hemos perdido la confianza del mundo en Argentina. Somos una nación mendicante. Nuestros ministros y presidentes viajan a Brasil hace 15 días y antes a otros países a pedir plata y no nos la dan. Vergonzosamente no nos la dan. Somos un país mendicante, hemos perdido la confianza del mundo y además hacemos declaraciones realmente intempestivas. Y no es solamente este gobierno, han sido varios gobiernos anteriores que también han hecho lo mismo en diferente escala, quizás en menor magnitud, pero es un pecado argentino. Yo creo que tiene que ver con Buenos Aires. Yo fui profesor 25 años del ISEN y a menudo me tocaban porteños, catamarqueños, sanjuaninos, ¿no? Y los catamarqueños y los sanjuaninos eran mucho más prudentes diplomáticos que los porteños, en general. Futuros diplomáticos. Ustedes van a decir, ¿por qué dice eso usted? Bueno, porque el argentino de Buenos Aires había estado 2 veces en Brasil, 1 vez en Miami, tenía un pariente, un primo, hermano en Madrid y tenía opiniones del mundo y sabía cómo funcionaba el mundo. En cambio, el catamarqueño y el sanjuanino decía, bueno, explíqueme qué es lo que pasa, cuánto exportamos, cuánto no exportamos, quién nos quiere, quién no nos quiere, cómo nos relacionamos. En otras palabras, vivir en una ciudad tan cosmopolita y tan bella como Buenos Aires nos lleva a pensar de que el mundo es fácilmente entendible y el mundo no es fácilmente entendible. El mundo requiere estudio, comprensión, hablar con la gente, entender cómo es para poder tomar decisiones. Así que lo primero que tenemos que hacer es restablecer la confianza. Lo segundo que tenemos que hacer es poner la política exterior al servicio de la reforma económica. Si nosotros no ordenamos nuestra economía interna, si nosotros no bajamos la inflación, si nosotros no tenemos moneda, si nosotros tenemos un Estado que es una vergüenza, que es incapaz de cumplir sus funciones más esenciales, nosotros no podemos tener política exterior. La política exterior es como un sombrero, pero si la persona va desnuda, por más que tenga un lindo sombrero, nadie va a mirar el sombrero. La gente va a mirar el cuerpo desnudo. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante tener un juicio con respecto a la confianza y con respecto a la razonabilidad de nuestras posiciones y a conquistar una reforma económica profunda el año que viene, a que el gobierno que tome el poder el año que viene, sea cual sea, no haga un acto partidista, sea capaz de reformar nuestra economía, restablecer la existencia de una moneda, reformar el Estado, reducir el gasto público, darle poder al sector privado, hacer que funcione, que la gente quiera generar riqueza, que la gente quiera estudiar, que la gente quiera trabajar, volver a las cosas básicas. Todas esas cosas que en la crisis y en la demoralización en la cual vivimos nos hemos olvidado que son la fuente y el origen de la grandeza de un país y de su prosperidad y de su futuro, ¿no es cierto? Entonces, primero la confianza, segundo apoyar las reformas. Tercero, amigo de todos, aliado de ninguno. Vuelvo al comienzo de mi presentación. En otras palabras, nosotros solamente tenemos que ser aliados en el caso de una guerra mundial. Si hubiera una guerra mundial entre China y los Estados Unidos, obviamente tenemos que tomar el lado de los Estados Unidos y no tomar el lado de China, sino tomar el lado de los Estados Unidos y de Occidente, porque con ellos compartimos nuestros principios, nuestra cultura y la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que somos un país democrático, republicano, respetuoso de los derechos humanos, respetuoso de la libertad individual, cosa que ni los rusos ni los chinos participan, tienen otros principios y otros puntos de vista. Entonces, obviamente, en ese caso tenemos que seguir una política, y yo pienso que es una política prudente, que inventó un ex socio de este club, Cárcano, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Frondizi. En la época que Frondizi tuvo relaciones estrechas con Kennedy, se acordó de que Argentina iba a tener un programa de compra de equipos militares siempre de países occidentales. En otras palabras, nosotros podíamos comprarle a los suecos, podíamos comprarle a los franceses, podíamos comprarles a los alemanes, pero no le comprábamos a los rusos, o a los búlgaros, o a los alemanes del este.
Y nosotros entrenábamos a nuestros oficiales y los mandábamos a participar de operaciones conjuntas con Brasil, con Chile y con los Estados Unidos en la Marina o en la Aeronáutica. Teníamos un programa de cooperación, pero que no era alianza, porque vuelvo a repetir, una alianza es un compromiso militar. Si a vos te atacan, yo te defiendo. Nosotros nunca participamos de una alianza con los Estados Unidos. Nosotros tuvimos una amplia cooperación militar y una exclusión del enemigo de los Estados Unidos en el juego interno de la seguridad y la defensa. ¿Qué es lo que tenemos que volver a hacer? Nosotros tenemos que hacer todos los negocios que podamos hacer con los chinos, salvo aquellos que geopolíticamente ofendan o produzcan susceptibilidad geopolítica en los Estados Unidos. Es simple el concepto, y como hay tantas cosas para hacer con los chinos. Podemos hacer con los chinos puentes, podemos hacer con los chinos rutas, podemos hacer ferrocarriles, podemos hacer granjas de paneles solares, podemos hacer granjas eólicas. Con los chinos podemos hacer de todo, pero no cables suboceánicos, no puertos, no comprarles material militar, porque ahí cruzamos como... Bueno, los ucranianos es más discutible porque tenemos diversos países, tenemos canadiense, tenemos alemán, tenemos propio... Pero yo diría que ahí no hay tanto riesgo porque el problema de lo nuclear es el procesamiento del uranio a un nivel que podría utilizarse militarmente. Y yo no creo que ahí hay tanto problema, no, realmente no lo creo. Es un tema en discusión, pero los satélites sí. ¿Cómo? 3. Sí. 3 y casi 4 creo, ¿no? Lo que saben, Jorge Hugo que sabe esto. ¿Estás acá? Jorge Hugo sabe de energía y sabe. ¿Cuántas centrales nucleares tenemos? ¿3 o 4? No he entendido muy bien desde acá tan lejos. Para las centrales nucleares de Chile. No. La 3 cuarta o 4. central nuclear Claro. es que mucha gente dice que no deberíamos hacer con China porque es un costo enorme de más de 10.000 o 12.000 millones de dólares con las que se podría hacer otro tipo de centrales. Claro, que generaran más electricidad que la que se podría generar con esa obra enorme. Y usando el gas y menos capital. Eso es lo que yo puedo decir en cuanto a mi experiencia como en el Comité de Energía del CARI. Qué grande. Discusiones muy serias entre gente que está a favor y en contra. No, yo creo que la contestación del embajador Herrera Vega es la contestación correcta. ¿La base de China que está en la Patagonia? No, eso fue un error, pero sucedió en el año 2014. Los Estados Unidos se dieron vuelta y comenzaron a actuar con políticas antichinas en el 2015. En el 2014 había elecciones en Argentina un año después. Recibimos un swap de 14.000 millones de dólares y a cambio de eso otorgamos una base satelital de seguimiento en Neuquén. Hoy en día hacer eso traería a Argentina al comandante en jefe del Ejército Sur, traería a Argentina al secretario de Estado, traería a Argentina... En el año 2014 no produjo reacciones porque los Estados Unidos seguían pensando, quizás ingenuamente como Fukuyama o como Friedman, de que el progreso económico de China los iba gradualmente a liberalizar. Hubo un desfasaje de un año nada más, pero sucedió así. Sí. Sí, muy breve. No, Primero, Felipe, un millón de gracias por esta charla. Segundo, coincido plenamente con tu presentación, detalle más, detalle menos, sobre todo en esta descripción clarísima de este nuevo mundo que está apareciendo y que se está modificando, que es tremendo y clarísimo. Y tercero, y con esto termino porque esto daría para otra presentación y otra discusión, creo que con este nuevo mundo, más allá de la crisis de la Argentina, y lo que vos describiste de fines del 19 y comienzos del 20, donde Argentina llegó a estar en un comienzo como 10º o 15 país del mundo, la oportunidad que tuvimos. Lo que creo que es hoy, más allá de nuestra crisis, este cambio mundial le brinda a la Argentina, gracias a una cantidad de aspectos que serían para un desarrollo per se, aspectos únicos, le brinda una oportunidad excepcional para hacer un cambio positivo para el futuro del país. Muy bien. Es una oportunidad excepcional que incluso nos obligaría a empezar concretamente, para no perder el tiempo y la oportunidad, a delinear un proyecto e ideas claras y políticas de cómo Argentina ocupa
ocuparía y qué tendría que hacer para ocupar ese nuevo rol a nivel internacional? Estoy 100% de acuerdo. No llegué ahí porque no tuve tiempo y no quería tampoco atosigarlos, como dicen los españoles, pero la verdad es que en el mundo que se avecina, en un mundo que se desglobaliza, las riquezas naturales que tenemos en energía, en alimentos y en minerales nos posicionan muy bien para poder negociar esos acuerdos bilaterales de los cuales estaba yo hablando antes. En otras palabras, es mucho más fácil hoy en día negociar con los Estados Unidos un acuerdo sobre el litio y a partir de eso negociar otras cosas que nos interesan, o negociar con Europa un acuerdo sobre la energía, o negociar con Japón un acuerdo sobre minerales como el cobre, por ejemplo, que les interesa mucho. En otras palabras, tenemos elementos como tuvimos en el siglo XIX para negociar, pero tenemos que dejar de pensar que esto es 1990 o el año 2000. Acá no hay grandes acuerdos de libre comercio con Japón o con los Estados Unidos, y quizás desgraciadamente el acuerdo con Europa sea de muy difícil realización, porque hay muchas fuerzas que se oponen, digamos, ¿no? Pero yo comparto completamente lo que has dicho y creo que tenemos una oportunidad, pero requiere un cambio de apreciación y de organización de nuestra dirigencia en las áreas internacionales, y creo que el nuevo gobierno, uno de los principales desafíos que tiene es hacer este turning point, hacer esta rotación mental y organizarse para el nuevo mundo que se vislumbra en los próximos 20 años. Bueno, yo con esto termino más o menos los comentarios, podríamos seguir conversando, pero estoy a la disposición de ustedes en lo que quieran o criticar o comentar o... Perdón, Jorge Hugo, no te escuché. La pregunta que tengo es la siguiente. Sí. En ese nuevo mundo que se está gestando y que sería diferente del anterior, he visto que hay una especie de duda si la Argentina debería ingresar o no al grupo BRICS. ¿Cuáles serían los pros y los contras de ingresar a ese grupo, para el que la Argentina está obviamente invitada y el gobierno ha hecho saber que estamos invitados y claro, tendría la opinión favorable? ¿Cuál sería tu opinión ¿cómo no? como especialista Bueno, en relaciones internacionales? ¿Ese grupo es peligroso entrar en ese grupo o es un grupo de formación de ideas y de posicionamiento? Te doy los datos. Vos ya conocés mi principio, amigo de todos, aliado de ninguno. Yo comienzo de ahí. Ahora vayamos a la aplicación de ese concepto a estas circunstancias. Los demás aplicantes al BRIC son Irán, Cuba, Kazajstán, Venezuela. Son los importantes, los que están en el título BRICS. No, los cuatro esos, pero los que están aplicando entrar junto con nosotros, claro, hay 6 países, y te menciono 4 que recuerdo: Kazajstán, Cuba, Venezuela, Irán y un país más, y después nosotros. El problema de los BRICS es que los BRICS realmente es financiado por China. El que financia la Secretaría de los BRICS es China, número 1. El banco que manejan los BRICS es un banco que es financiado al 90% por los chinos. Si vamos a un mundo en el cual hay un conflicto hegemónico entre los Estados Unidos y China, no es prudente ponerse en una posición donde nos obliguen a tomar decisiones que no nos convienen con los Estados Unidos. Yo siempre recuerdo, y vos seguramente que viviste en Nueva York, que estuviste en las Naciones Unidas, México y el Consejo de Seguridad. México tenía posiciones con el PRI, México era muy nacionalista y anti-norteamericano, pero no aceptaba entrar al Consejo de Seguridad durante 70 años. ¿Y por qué no aceptaba entrar al Consejo de Seguridad durante 70 años? Para no tener que votar en contra de los Estados Unidos, en otras palabras, para poder vociferar sin consecuencias. Entonces, nosotros lo máximo que podemos hacer, en mi opinión, con los BRICS es ser observador. Ser observador, estar al tanto, que nos inviten a las reuniones, pero de ninguna forma participar en las decisiones, porque eso va en contra del espíritu de lo que yo pienso, aliado de ninguno. ¿Por qué vamos a tomar decisiones? ¿Por qué vamos a tomar decisiones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, salvo las que corresponden a las Cartas de las Naciones Unidas y a los principios generales? ¿Por qué? Si Brasil lo quiere hacer, que lo haga por interés propio, pero que pague los costos como los está pagando por haberlo hecho. El señor Lula está pagando altos costos. A nosotros no nos sirve y no ganamos nada de comprometernos en decisiones que no nos afectan directamente y que tienen consecuencias internacionales. Porque no ganamos nada. Y al no ganar nada, no hay nada a seguir, salvo el prestigio quizás de algún diplomático que se siente importante
o de algún funcionario del gobierno político que se siente importante porque hace declaraciones en los diarios, pero no es el interés del país. El interés del país... Gracias por tu respuesta, Felipe. Bueno, gracias. Sí, José María. Bueno, además de felicitarte por la brillante disertación, quería preguntarte si esta visita de Kissinger a China, Sí. con más de 100 años, Sí. tiene algo, aparte de lo simbólico, lo protocolar, Sí. ¿tiene algún otro significado? Bueno, Kissinger tiene una compañía de lobby, como todos ustedes saben, de las relaciones internacionales. Argentina fue clienta del estudio Kissinger por un tiempo, en un gobierno anterior, en la época de Menem. Hubo algún tipo de relacionamiento y de consultas, pero el principal cliente de Kissinger durante los últimos 40 años ha sido China. Kissinger tuvo una política muy inteligente personal, es que él tenía contactos con los departamentos de admisión de las principales universidades americanas, de Princeton, de Harvard, de Yale. Y entonces, ¿qué hacía? Conseguía que los princelings, como los llaman, los príncipes, los jóvenes hijos de los jerarcas chinos más importantes, entraran a las mejores universidades. Y eso sucedió. Hubo más de 100 jóvenes, hombres y mujeres, hijos de prominentes figuras del Partido Comunista, que entraron a las mejores universidades americanas como una política de largo plazo que comenzó en la década del 80 y que siguió por 30 años, 40 años. Entonces, Kissinger tiene un involucramiento con China muy importante, y la señora Yellen visitó China una semana antes que él fuera, no sé si recordás, que es la secretaria del Tesoro, y fue muy dura en lo que dijo. La señora Yellen dijo: nosotros queremos separar todas las tecnologías que tengan consecuencias militares o cuasi militares y no permitir, eso tiene que estar excluido de nuestras relaciones. Tenemos que tener cadenas de aprovisionamiento independientes, no podemos depender de ustedes chinos en todo lo que tenga que ver con defensa, telefonía, satélites y una lista larga de cosas. El señor Kissinger fue ahí para decirle a los chinos, que tuvieron una reacción muy negativa a la señora Yellen, y que yo lo supe oficiosamente por gente que conozco, para decirle: señores, no se calmen, porque la situación está muy, muy tensa, hay una tensión muy, muy grande entre los Estados Unidos y China. Y el problema de los regímenes totalitarios, porque Rusia es autoritaria, China es totalitaria, en China hay que pensar como el gobierno, en Rusia hay que simplemente aceptar el jefe, es diferente, ¿no es cierto?, que te obliguen a pensar como el jefe a que simplemente le digas que sí al jefe, son dos cosas bien diferentes. Y Yellen dijo cosas que hirieron la susceptibilidad china, los chinos reaccionaron con una reacción muy agresiva en contra de ella, fue muy mala la visita de Yellen, y amenazaron, dijeron: nosotros también tenemos represalias. ¿Y en qué pensaron? En los bonos del Tesoro americano, en la venta de los bonos. Eso fue el gran temor que produjo la visita de Yellen hace 15 días, de que los chinos comenzaran a vender bonos del Tesoro americano, del cual tienen $1 trillón americanos de bonos. En otras palabras, el 10% de los bonos emitidos por el Federal Reserve están en manos de instituciones chinas, del Banco Central y de otros. Entonces, lo de Kissinger fue un intento de achicar las aguas, de achicar las diferencias y tratar de crear... Kissinger es muy diplomático, es un gran diplomático y siempre promueve el diálogo, las conversaciones bilaterales. No importa lo que pase y lo más horrible que haya pasado, olvidemos lo que pasó y miremos para adelante. Y bueno, y creo que se presentó ahí como un componedor. Pero creo que las fuerzas lanzadas al conflicto son muy superiores a la buena voluntad del señor Kissinger. También. Sí, perdón. En cuanto a la disputa entre Estados Unidos y China por el 5G, Sí. ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, el 5G es un sistema, como todos saben, de telecomunicaciones. Si uno es un país relevante política y en términos de defensa, quien controla el sistema telefónico tiene acceso a escuchar teóricamente y a entender lo que pasa por ese sistema. Entonces, los americanos hicieron una campaña muy fuerte con los australianos, que son asociados de los americanos, con los británicos, con los alemanes, y esos países renunciaron a utilizar el G5 por razones de que sus servicios de inteligencia están integrados al americano. Los países que no están integrados y que no tienen riesgo de defensa, como el nuestro, tienen más plasticidad, pueden decidir con más flexibilidad. No quiero decir que no haya costos, pero los costos serían más o menos manejables, porque obviamente el sistema chino de G5 vale la mitad o el costo 30% menos que el sistema, pues no hay sistema americano, el sistema competitivo es Ericsson y otra compañía europea, Nokia y Ericsson. Bueno, entonces, en realidad,
el concepto es muy significativo para las centrales de inteligencia que están integradas y que utilizan los sistemas de información de telefonía. Pero nosotros, ¿quién nos escucha a nosotros? Si no nos escuchamos nosotros mismos. Bueno, pero ¿qué escuchan? ¿Escuchan al señor acá, a ustedes, a mí? ¿Escuchan a un oponente político? No escuchan nada relevante. Entonces, tampoco le demos tanta importancia. Lo que pasa es que además hay un conflicto tecnológico y económico que se superpone, pero hay que decidir tomando en cuenta todos los hechos y todos los riesgos, ¿no es cierto? Ya. Felipe, Sí, Luis. bueno, muy buena tu charla, hay muchas preguntas, pero me voy a concentrar en una. Vos hablaste del tema de que China puede perjudicarse con la desglobalización. Totalmente. Más para perder que Estados Unidos. Y después está el tema del estancamiento económico de China, que se achata la pirámide poblacional, bueno, un montón de factores por los cuales algunos académicos, muchos con influencia en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, sostienen que China alcanzó su pic, su punto máximo, en términos relativos, y que eso la vuelve peligrosa, porque algunas teorías dicen que si yo empiezo a decaer relativamente, tengo que atacar el sistema, porque si no después no voy a poder hacerlo, o voy a tener menos elementos para hacerlo. Eso está en papeles en la Academia Americana. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Hay posibilidad de ataque? Yo creo que hay que leer Tucídides de la guerra del Peloponeso para saber que cuando las grandes potencias comienzan a oponerse, comienzan a ser muy susceptibles. Son como esas personas muy nerviosas que cualquier cosa las ofende. Uno trató de no hacer nada ofensivo y sin embargo leyeron nuestras acciones como siendo ofensivas. Todos hemos tenido amigos o personas de nuestro afecto que reaccionan a las situaciones que enfrentan emocionalmente considerando que algo que uno hace es una ofensa personal, es un peligro. Entonces hay una dimensión de paranoia, yo creo, muy grande en este momento. Yo creo que China está en una posición muy débil para iniciar cualquier tipo de acción militar. Imagínense que China inicie una acción militar en el estrecho de Taiwán, ¿no es cierto?, donde está el riesgo mayor militar. ¿Qué pasaría el día siguiente? Los 260 barcos que están en movimiento, que comienzan en el Mar Negro, siguen por el Mar Rojo y por el estrecho de Hormuz, se paran. Y no llega el petróleo a China. Digamos, China tiene reservas estratégicas, puede sobrevivir 60, 90 días, pero China no puede simplemente, y eso sin tirar un tiro, eso simplemente por la amenaza. Los armadores que pararon los barcos en el Mar Negro, no es porque haya habido tiros, los rusos no han tirado ningún obús a un barco, simplemente han dicho, cuidado, nosotros no vamos a respetar el movimiento de barcos, y eso bastó para que se parara el tráfico marítimo. Ningún armador está dispuesto a poner su barco en riesgo. Compañías de seguros. Claro. Y recordemos que en el caso de China, el 80% del tráfico marítimo pasa por el estrecho de Malaca, digamos, entre Singapur e Indonesia. Entonces, las chances de poner de rodillas a China, por eso que China es la ruta de la seda, de la cual no hemos hablado. La ruta de la seda es un intento de diversificar el aprovisionamiento de China, pero lo consigue muy modestamente. Consigue el cobalto del Congo, pero ¿cómo llega del Congo a China? No llega por tierra, llega por barco. ¿Y quién controla las flotas que están alrededor del mar de China? Los Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que tampoco hay que dejarse llevar ni del lado de los chinos ni de los norteamericanos por la paranoia que es normal en una situación de conflicto de esta naturaleza y que también describió Tucídides en la guerra del Peloponeso. Hay exageración, hay paranoia. Sí, Juan, o lo que decían ustedes. Felipe, agradecerte la intervención tuya, que verdaderamente esclarecedora, que has aportado cosas muy fundamentales a profesionales como este grupo. Qué bueno. Somos críticos acervos, pero en este caso te tengo que felicitar. Para citar lo que una vez escuché a un canciller argentino, que me pareció extremadamente emblemático sobre lo que está diciendo sobre la eventual hipótesis de conflicto entre las dos superpotencias, decía Dante Caputo, en un francés impecable, como pocas veces he visto hablar un francés por parte de un argentino, que decía que cuando pelean dos elefantes, los que sufren son las hormigas. Es así, tenés razón, totalmente. En el conflicto lo que van a sufrir somos las hormigas.
Sí, claro. Por eso que hay que ser cuidadosos y no meterse en cosas susceptibles. No herir a los elefantes y no distraerlos, que se ocupen de otras cosas. No, por eso, amigo de todos, no tener enemigos y aliado de ninguno. Habría que completarlo. Bueno. Si tenemos tiempo, quería preguntar. Última pregunta, porque creo que la gente se quiere ir, si no, y tienen que comer. Por un tema fácil, por el Mercosur. Sí. Vos mencionaste que, bueno, Brasil un poco con su proteccionismo nos tira para abajo. ¿Cómo manejar esta situación en este contexto que vos estás describiendo? Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que rediseñar el Mercosur en un acuerdo de libre comercio. En otras palabras, liberar al Mercosur de la atadura de que no podemos nosotros negociar individualmente los acuerdos internacionales, porque hoy en día pasamos por un Mercosur que no quiere negociar o que está muy limitado en su negociación, que tiene un gobierno brasileño que no está dispuesto a abrir su economía y un Brasil que no está dispuesto a abrir su economía desde hace 40 años, digamos. Nosotros hicimos una apuesta de que Brasil iba a ser una plataforma exportadora para Argentina y esa apuesta fue equivocada. Brasil nos provee otras cosas, es un país muy importante para nosotros, tenemos que tener las mejores relaciones posibles. Pero si vos ves una lista de los productos que exportábamos a Brasil en 1990 y los que exportamos ahora, son los mismos. El 60% del comercio es el comercio automotor, que es un comercio administrado. Un 10% son exportaciones entre el polo petroquímico de Bahía Blanca y el polo petroquímico de Santos. Te queda un 30%, y ese 30%, si sacás el trigo del lado argentino, los productos tropicales brasileños, las bananas, la cocoa, te queda un 20% de productos industriales, que son el resultado del Mercosur, muy poca cosa. Ya han pasado 40 años y no hemos hecho acuerdos. Nosotros tenemos que poder hacer acuerdos con países como Arabia Saudita o como Argelia. El temor que tienen esos países en este momento a la inseguridad alimentaria es creciente. Nosotros tenemos algo que produce temor. Durante mucho tiempo no hubo temor porque la globalización y el buen clima hacía que no había temor. Ahora con el mal clima, con los problemas que produce el clima y la variabilidad de la producción agrícola, los productos que producimos son sensibles para los países, con lo cual podemos hacer acuerdos bilaterales con muchos países que tienen riesgo alimenticio y riesgo de inseguridad alimenticio, y a través de esos acuerdos entrar y conseguir cosas que nos interesan, cosas que antes no podíamos hacer. Te doy esto como un solo ejemplo. Pero para eso tenemos que tener libertad comercial. ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Porque vamos a negociar mejor con Brasil? Sí, pero Brasil no negocia. Entonces, y hay un montón de países, Chile, Corea, Australia, que hacen acuerdos de libre comercio, que son países serios, más chicos que nosotros y que tienen 30 acuerdos de libre comercio. Y cada uno con su especificidad. Haremos acuerdos con un país por el litio y tendremos otras cosas. Y son muchos países donde la competencia industrial de nuestro sector industrial, que es muy renuente a la competencia, es muy reducida. ¿Qué productos industriales le va a exportar Argelia o Arabia Saudita a Argentina en competencia con la Unión Industrial? Prácticamente ninguno. Entonces, no se van a poner, en cambio se oponen a la Unión Europea, se oponen a Japón, se oponen a Corea, pero no se van a poner a Argelia, a Túnez, a Marruecos, a Indonesia, a Malasia, y son todos países con los cuales podríamos tener acuerdos. Entonces yo creo que nosotros tenemos que liberarnos de las ataduras del Mercosur para mejorar nuestra relación con Brasil, no para empeorarla, para mejorarla, para hacerla más realista, más concreta, para poder hacer cosas reales con los brasileños, que sobre todo reducir las barreras no arancelarias. Brasil está lleno de barreras no arancelarias, lleno de restricciones que tienen que ver con la calidad de los productos, que tienen que ver con... Yo era exportador de arroz en una época, desde Entre Ríos, y mandaba camiones con arroz, Carolina, etcétera, a Brasil. Durante 3 años exporté muy bien. Un año llegaron los camiones a Paso de los Libres, y me llama el jefe de los camioneros, eran 20 camiones, creo que eran, no sé, 600 toneladas de arroz. Era una cantidad para mí muy importante. Y me dice, mire, nos mandan a hacer exámenes de laboratorio porque dicen que el arroz tiene gorgojos. Y digo, muy bien, hagamos el examen, sí, pero es en Brasilia, tardan 10 días. El costo del transporte, de mantener los camioneros Entonces, yo lo llamé a un diplomático que algunos de ustedes, los diplomáticos, conocieron, que fue muy amigo mío, que fue Luis Felipe Lampreda, con el cual yo tuve muchas relaciones. Le dije, él ya no era ministro, había dejado de ser ministro. Yo le dije, Luis Felipe, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me hacen Felipe? Me dijo, tú no entiendes que la política comercial la maneja el gobernador de Paraná y de Río Grande do Sul, no la maneja la Cancillería. Itamaraty tiene muy poco que ver con esto. Te han parado los camiones porque en Paraná y en Río Grande do Sul hay superproducción arrocera y no quieren que entre el arroz argentino. Entonces, les doy un ejemplo muy simple que yo sufrí en carne propia, pero conozco infinidad de productores
de industriales, de productores de productos de vino, de alimentos, que sufren el mismo tipo de restricciones. Entonces, es muy difícil trabajar con un Brasil que no está convencido que la apertura es algo positivo. Yo en ese sentido creo que Uruguay nos da un camino que quizás no tengamos que seguir de la A a la Z, pero nos abre un camino para que una Argentina pueda tener 30 acuerdos comerciales con 30 países, utilizando las ventajas competitivas que tenemos en la minería, en la energía, en los minerales, en nuestra cultura, en los productos audiovisuales, en los media, en todo lo que tenemos que podemos hacer que no estamos explotando. Pero todo eso se puede hacer, primero con moneda sólida, segundo con un Estado reformado y segundo sin inflación y con estabilidad económica. Así que lo primero es que en los próximos 6 meses podamos reorganizar nuestra economía y ponerla en orden y en buen camino. Muchas gracias.